Evangelio de hoy, domingo 21 de abril del 2024. Temas a reflexionar: Jesucristo, el pastor del rebaño. Salmo 23, Salmo del Rey David. Vamos a empezar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe con la Escritura para poder llevar el Evangelio. Primera lectura. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, lleno del Espíritu Santo, Pedro dijo: Jefes del pueblo y ancianos, ¿por qué le hemos hecho un favor a un enfermo? ¿Nos interrogáis hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre? Quede bien claro a todos vosotros y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo, el Nazareno, a quien vosotros crucifiquéis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por este nombre se presenta este sano ante vosotros. Él es la piedra que desecháis nosotros, los arquitectos, y que se ha convertido en la piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres a otro nombre por el que debamos salvarnos. Salmo responsorial. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los jefes. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. Tú eres mi Dios. Te doy las gracias. Dios mío, yo te ensalzo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios. Pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es pastor ni dueño de las ovejas. Ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye, y el lobo las roba y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor que conozco a las mías, y las mías me conocen igual que el Padre me conoce. Y yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer y escucharán mi voz. Y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino la que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato he recibido de mi Padre. Reflexión de la primera lectura. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Entonces Simón Pedro fue lleno del Espíritu Santo y les dijo: Gobernantes del pueblo y ancianos de la casa de Israel, presten atención. Es en Hechos 4:8. En Hechos 13:9, pero Saulo, también llamado Pablo, lleno del Espíritu Santo, mirándolo fijamente, vemos que Pablo y Pedro están por ir a decir a los gobernantes quién es el Hijo de Dios.
En Hechos 5:21, y al romper el alba salieron y entraron al templo y enseñaban. Entonces el sumo sacerdote y los que lo acompañaban, llamando a sus compañeros y a los ancianos de Israel, mandaron a unos a la prisión para que trajeran a los apóstoles. Los apóstoles son perseguidos por ir a dar la palabra de Dios. Hechos 4:9. Si en este día somos investigados por ustedes por el beneficio que se le hizo a un varón enfermo, de cómo éste fue sanado, esto sea conocido por ustedes y por el pueblo entero de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él ahora este varón está de pie y sano delante de ustedes. En Hechos 2:22, escuchen estas palabras, varones israelitas. Jesús el Nazareno, varón manifestado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y portentos que hizo Dios entre ustedes, por medio de él, tal como ustedes lo saben. Esteban también manifiesta que Jesucristo es el Mesías. En Hechos 4:11, esta es la piedra que desecharon ustedes los edificadores, y él ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Ahí les está diciendo que Jesucristo es la piedra angular y que ellos lo rechazaron. En Salmo 118:22, la piedra que desecharon los constructores se ha convertido en la piedra principal del edificio. En Hechos 4:12, y en nadie más hay salvación porque no existe otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por medio del cual hayamos de ser salvos. Nos están diciendo que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Hechos 10:43, y respecto a él todos los profetas testifican que todos los que crean en su nombre recibirán el perdón de los pecados, que es lo que los profetas vinieron y manifestaron en el mundo. En Juan 3:1, había allí cierto varón de los fariseos cuyo nombre era Nicodemo, un líder de los judíos. Recordemos que Nicodemo fue el que reconoció a Jesús y él lo invitó a su casa. Juan 19:39. También fue Nicodemo quien anteriormente había visitado a Jesús de por la noche, llevando con él una mezcla de mirra y aloe, aproximadamente 100 libras. Nicodemo también le lleva al visitar a Jesús aloe. Y como dice, era el líder de los judíos. Él lo reconoce y Jesucristo también dice, este es un hombre justo. En Juan 3:2, este fue a Jesús de noche y le dijo, Maestro, sabemos que has sido enviado por Dios como maestro, pues los prodigios que tú realizas nadie puede realizar sino aquel con quien Dios está. Nicodemo, líder de los judíos, como nos dice en Juan 3:1, reconoce que él viene de Dios y que él es el Mesías, el Hijo de Dios. Reflexión del Santo Evangelio según San Juan. En Juan 10:11, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida pone por sus ovejas. Yahweh me pastoreará. Salmo 23, Salmo de David. En Salmo 23:1, Yahweh me pastoreará, nada me faltará. En praderas de abundancia me hará morar, hacia aguas tranquilas me conducirá. Él restaurará mi alma por sendas de justicia, me conducirá por amor a tu nombre. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré del mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden ánimo. En Salmo 23:5, preparaste mesa delante de mí en presencia de mis adversarios. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa rebosa como la vida. Tu bondad y tu misericordia me seguirán todos los días de mi vida, para que habite en la casa de Yahweh por largos días. En Isaías 40:11, como un pastor que apacienta su rebaño y que con su brazo reúne a los corderos,
y en su seno los lleva y sustenta a los recién nacidos. Yahweh, el pastor del rebaño, según Ezequiel. El profeta Ezequiel. Ezequiel 34:11. Así dice el Señor de señores: he aquí yo mismo buscaré a mis ovejas y yo las cuidaré. Como pastor que cuida de su rebaño en el día de una violenta tempestad, del mismo modo yo cuidaré a mis ovejas y las recogeré de todas las tierras a las cuales habían sido dispersadas en día nublado y de densa oscuridad. Las sacaré de las naciones, las recogeré de las ciudades y las traeré a su propia tierra. Las apacentaré en los montes de Israel, por los valles y por todo lugar habitado de la tierra. En lugares de buenos pastos las apacentaré. En los altos montes de Israel estará su redil. Ahí se echarán en buen redil y apacentarán en suculentos pastos en los montes de Israel. En Ezequiel 34:15, yo apacentaré a mis ovejas y yo las haré reposar, declara el Señor de señores. Yo buscaré a la perdida y haré volver a la descarriada. Vendaré a la herida, fortaleceré a la débil, preservaré a la engordada y a la fuerte con justicia las apacentaré. En Juan 10:14, yo soy el buen pastor y conozco a las mías, y soy conocido por las que son mías. Jesucristo manifiesta que Él es el buen pastor a sus apóstoles a través de Juan. En Hebreos 13:20, y el Dios de paz, que por medio de la sangre del pacto eterno levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor del rebaño. En la primera de Pedro 5:4, para que cuando sea manifestado el príncipe de los pastores, reciban de él una corona de gloria que no se marchita. En Apocalipsis 7:17, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los conducirá a fuentes de agua viva, y Dios enjuagará toda lágrima de sus ojos. En la primera de Juan 3:16, en esto conocemos su amor para con nosotros, en que Él dio su vida por nosotros, así también nosotros debemos darnos a nosotros mismos por nuestros hermanos. Juan 10:12, pero el que es un asalariado y que no es el pastor ni el propietario de las ovejas, cuando ve el lobo viene, deja las ovejas y huye, y cuando el lobo llega, arrebata y dispersa las ovejas. El asalariado huye, puesto que es asalariado y no tiene cuidado de las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a las mías, y soy conocido por las que son mías, lo dice Jesucristo a través de Juan en 10:14. Segunda de Timoteo 2:19, pero el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y apártense de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. En Juan 10:15, así como mi Padre me conoce, y yo conozco a mi Padre, y pongo mi vida por las ovejas. En Mateo 11:27, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel al que el Hijo se lo quiera revelar. En Lucas 10:22, luego volviéndose a sus discípulos les dijo: todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Jesucristo es el Hijo de Dios y el Mesías. Lo está manifestando. En Lucas 10:22, luego volviéndose a sus discípulos les dijo: todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. En Juan 10:16, tengo también otras ovejas que no pertenecen a este redil. A ellas también debo traerlas a mí, y escucharán mi voz. Entonces todos los rebaños serán uno, y uno el pastor. En Isaías 56:8, así dice Yahweh Dios, el que reúne los dispersos de Israel,
Reuniré junto a él aún a los que han sido reunidos. Es la exhortación a los creyentes gentiles a guardar el pacto de Yahweh. Juan 11:52. Y no solamente por la nación, sino también por congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Juan 10:17. Por eso mi Padre me ama, porque pongo mi vida para volver a tomarla. Juan 10:18. No es el hombre quien me la quita, sino que yo pongo por mi propia voluntad, porque tengo autoridad para ponerla y tengo autoridad para tomarla de nuevo, porque esta autoridad he recibido de mi Padre. Jesucristo nos manifiesta que Él es la verdad y la vida. Juan 15:10. Si guardan mis mandamientos, permanecen en mi nombre, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Filipenses. Y hallándose en la semejanza del hombre, se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. En Hebreos 5:8. Y aunque era el Hijo, aprendió la obediencia por el temor y sufrimiento que soportó. Gracias, los invito a que se unan. Gracias.